Bueno, ok. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Y voy a compartir la guía de aprendizaje. Bueno, ¿cómo les va con las otras evidencias? ¿Ya han intentado por lo menos enviar alguna de ellas? Buenas noches, profesora. Ya envié todas, me falta una que es el video Ah, de entrevista que estoy haciendo ahorita, en este momento. la de la segunda guía, la que les voy a explicar hoy, de la Sí, entrevista señor. virtual. Sí, Sí, yo les señor. voy a explicar cómo es, y les voy a dar un ejemplo para que con base a ello ustedes se rijan, incluso también de la evaluación y así tengan como esa ayuda. Bueno, Ok. entonces, miren que aquí la guía de aprendizaje tiene otro nombre que se llama reportar opiniones sobre situaciones cotidianas. ¿Recuerdan la otra? Que era escribir, ahora es reportar. Y entre ellas, entre esta actividad 3.3 tenemos dos evidencias, que es el cuestionario y la entrevista virtual. Me dice que el cuestionario es una serie de preguntas del nivel 2. Mire que la primera, el nivel 1, que era lo del verbo to be, el is, el are y el am, y había las terceras personas. Acá, en este nivel 2, es sobre el pasado simple, el pasado del verbo to be y el pasado de los otros verbos, que son los regulares y los irregulares, y también las preposiciones de lugar. Me dice que el cuestionario consta de 15 preguntas y tiene un tiempo aproximado de 60 minutos. Le vamos a dar como 2 horas para que usted tenga el tiempo para revisar la guía y también pueda, pues, eh, dentro de la misma plataforma que está en materiales de formación, usted pueda ingresar y complementar lo que es todo ese material que es del nivel 2. Recuerda que como les presenté que ingresan a Sayuna, ensayuna materiales del curso, y allí se van a inglés y en inglés hay varios materiales, pero en este momento pues ya estamos en el nivel 2. La segunda actividad es la 3.4 y tenemos como actividad la crónica. ¿Sí? Bueno. Aquí yo les dejé un espacio entre entrevista virtual porque en la parte de abajo les desarrollé para que ustedes sepan cómo hacerlo. Me dice que la crónica dice que hay que seleccionar un personaje icónico y que dé a conocer información importante de él o de ella en su carrera profesional. La fecha de inicio es mañana, ¿sí? Mañana es la fecha de inicio de estas actividades, de esta guía 1, pero de la parte B. La fecha final es el 15 de mayo. El ejemplo del cuestionario es este. Puede salir estas mismas preguntas o pueden salir otras, pero en diferente orden. Por ejemplo, miren, aquí dice, who Mr. Ospina to the airport yesterday. Cuando está la expresión yesterday, quiere decir ayer. Y como estamos hablando de situaciones en el pasado, los verbos hay que trabajarlos en el pasado. Entonces tengo que aprenderme los verbos, cómo se trabaja el verbo en presente y cómo trabaja el verbo en pasado. Por ejemplo, en presente el verbo es take, en pasado es took. La respuesta correcta sería took, ¿sí? Sería la B. Who took Mr. Ospina the airport yesterday? ¿Quién tomó o quién ingresó quién tomó el avión del señor Ospina ayer? Entonces, la respuesta es took. Diana told, mire, el presente de told es tell. Entonces, aquí, y al trabajar con last week, quiere decir que trabajamos en el pasado. Y al trabajar en el pasado, pues en este caso, el verbo es enjoy, sin ese, enjoy. Ese sería el verbo en su forma simple. Pero como estamos hablando de un verbo en el pasado, este verbo agrega ed y sería enjoy it.
¿sí? Acá me dice, Oscar go ride bicycle with you last year. Mire, last year son expresiones en el pasado. Yesterday, last week, last year, last month, ¿sí? Son expresiones en el pasado. Como es una pregunta, miren aquí, está el signo de interrogación. Y aquí está el verbo go en presente, ¿sí? O en su forma simple. Aquí me indica de lo que tengo que utilizar aquí es un auxiliar. Si estoy hablando en el pasado, el auxiliar es did. ¿Para quién? Para los verbos. Cualquier verbo diferente al to be. Entonces, did Oscar go ride bicycle with you last year? Entonces, ¿qué dice ahí? Condujo o fue en la bicicleta contigo, Oscar, el año pasado. Bueno, aquí, mire, I didn't. El did más el not me significa de que el did es una expresión en el pasado que está en su forma negativa. Por consiguiente, el verbo que tiene que ir en esta rayita es el verbo en su forma simple. ¿Y cuál es la forma simple del verbo go? ¿Sí? Go, I didn't go to the swimming pool yesterday. Mire, porque el pasado es when, el progresivo es going y were sería el verbo to be en pasado. Entonces, por consiguiente, la A es la respuesta correcta. Bueno. Aquí casi la gran mayoría trata de los verbos en el pasado y están en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. En la evaluación y la guía toda va a tratar de lo que es el pasado simple y las preposiciones del lugar. En este caso trabaja con las preposiciones next, in, on, in front, ¿sí? ¿Qué serían las preposiciones del nivel 2 con respecto a inglés? Y de acuerdo aquí a lo que quiere decir la oración, cuando nosotros vamos a interpretar esa oración, al contenido de la oración, entonces, ¿cuál de estas preposiciones va? Next quiere decir junto a, y next, no, ¿sí? Tiene que ir acompañado del to, siempre. ¿Sí? Si es una preposición, si es solamente un adverbio, solo va next. In es dentro de, on, sobre y front, ¿sí? Quiere decir frente. Pero si yo digo in front of, quiere decir enfrente de, ¿sí? O sea, que aquí, si fuese una preposición, diría in front of, ¿sí? Entonces, sería esto. Esta partecita de aquí sería la preposición. Pero como solamente está front, ¿sí? Entonces es una palabra que quiere decir frente. Entonces la mejor opción es in, porque in quiere decir de que hay dos estudiantes dentro de la clase, porque on no puede ser, porque on significa sobre o encima. Entonces, dos estudiantes sobre la clase o encima de la clase, imposible. Entonces, la respuesta correcta sería in. The orange are not in the basket, they are the table. Entonces, mire, ¿qué quiere decir esta oración? Dice, las naranjas no están en la canasta o en el cesto. Ellas están, sí, table, on, sí, sobre la mesa. Porque mesa es un lugar. Entonces, no pueden ir in, que es dentro, no pueden ir between, porque si fuese between, tienen que haber dos objetos. Entonces, las naranjas están en medio ¿sí? de la mesa y el comedor, por ejemplo. Next, recuerde que next siempre tiene que ir con la palabra to, que quiere decir junto a, y on significa sobre. Entonces, la mejor respuesta aquí es on. Entonces, the orange are not in the basket, they are on the table. ¿Ya? Bueno. Y así con las demás preposiciones, ustedes tienen que ir revisando el sentido de la oración y de acuerdo a ese sentido, usted le va colocando la preposición correcta. Aquí hay un reading comprehension. Permítame un momento. Aquí, este reading comprehension
se basa en todas las preguntas con respecto al texto. Dice, when will we have robots? ¿Sí? Dice, recuerden que where es dónde y when es cuándo. ¿Cuándo tendremos robots? Dice, we already have many kinds of robots. Nosotros ya tenemos muchas clases de robots. Industry uses a variety of robots and now robots are becoming more common in the home. Entonces dice, nosotros ya tenemos muchas clases de robots, robot de uso industrial, una gran variedad de robots que ahora nos ayudan a hacer más cómoda la vida en casa. ¿Sí? Bueno, entonces esto, ¿sí? Este texto de aquí se trata de todo lo que es el uso de los robots en la casa y que cómo se llaman los robots dependiendo de los quehaceres. Y de acuerdo a este texto, aquí hay unas 5 preguntas. Por ejemplo, the Automower is a robot that vacuums. Dice el Automower, que es una clase de robots que está aquí dentro del texto. Dice, es un robot que se usa para, de vacuums, que sirve para vacunar. Mire que hay robots que hacen las acciones de una enfermera, ¿sí? O de un militar, dependiendo del lugar en donde se los adquiera y qué funciones son delegadas a esos robots. Entonces, aquí tenemos que saber todo, como les digo, está respecto al texto. Dice, the Automower y robot de vacuums. Entonces, aquí buscamos en la parte donde dice esto. Mire aquí. Eureka now makes a robot vacuum cleaner. Mire que Eureka es ahora hecha, o se ha hecho un robot para limpiar y vacunar. Entonces, no es el Automower, sino Eureka. Por consiguiente, esta afirmación es falsa. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces todo esto, usted lo que está aquí, lo va revisando en el texto y va a responder falso o verdadero. Bueno, vamos con la siguiente evidencia. La siguiente evidencia me decía que era una entrevista virtual. Y esa entrevista me dice, realice una presentación de una entrevista de trabajo postulándose para un empleo relacionado con su perfil profesional. Para esta entrevista deberá seleccionar únicamente 3 de estas preguntas. Usted selecciona 3 de estas preguntas y va a dar su respuesta en inglés. ¿Sí? Dice que este trabajo lo podrá realizar en cualquier herramienta ofimática. Mire que en la guía anterior, en la guía decía que tiene que buscarse a un compañero y que tanto usted tiene que preguntarle al compañero y viceversa. Pero acá usted lo va a hacer solo. Posteriormente habrá otra clase de entrevista, ya ahí es en donde usted ya conoce más o menos sus compañeros, usted ya puede trabajar con el que les quede más cerca, con el que se contactan mejor, bueno, usted ya sabe más que nadie todo el tiempo que ya está trabajando con sus compañeros. Me dice, tell about yourself, cuéntanos sobre ti. Cuando dice tell us about yourself, es presentarse. Usted se presenta, por ejemplo, dice, my name is Ruth, me voy a presentar. Voy a dar a conocer o a contarles algo de mí, pequeñito. No es una historia grande, es algo pequeño. Entonces, yo le voy a decir mi nombre, en qué estudio y si soy soltera o casada dentro de, no, en mi hogar. Bueno, entonces, my name is Ruth. I am an English and French teacher. Permítame un segundo, por favor. Bueno, permítame acá. Entonces, yo le puedo decir, my name is Ruth. I am an English and a French teacher. I am married. I am a have two sons. Mire, ya, esa es, les cuento algo de mí. What motivates you? ¿Qué te motiva?
Entonces, por ejemplo, usted me dice, me motiva estudiar, me motiva enseñar, me motiva trabajar con los robots, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en mi caso, my motivate is a teaching English as some people that you know and like to help me, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué me motiva? Enseñar inglés de manera diferente y motivarlos a seguir adelante. Bueno, tus hobbies. My hobbies are to work in a farm, to share with my family, and eat dishes, a far side dishes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son tus ficciones o mis hobbies? Me gusta salir a pasear con mi familia y comer comida campesina, degustar esos platos que son cocinados en leña. ¿Sí? Bueno, esos es los hobbies. Bueno, y aquí hay muchas más. Dice, ¿cuáles son tus planes futuros? ¿No? ¿Por qué dejaste tu último trabajo? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Qué me va a decir la entrevista? Que solo seleccione 3 y con base a esas 3, usted me da a conocer cualquiera de ellas. Aquí está en inglés, acá le di la traducción para que sepa qué es lo que va a decir, de qué se trata estas preguntas. Entonces, la entrevista, mire, yo lo hice a modo, ¿sí? Utilicé Canva y escogí 4. Me dice la regla, la guía 3. Yo escogí 4, cualquiera de ellas. Por ejemplo, tell us about yourself. My name is Ruth Graciela. I am an English and a French teacher. I am a specialist in human talent management and also in pedagogy and teaching. What motivates you? I am motivated to teach language. I do with love and passion and be a good human being with all people. What are your hobbies? See, my hobbies are to work in the countryside with my family, sharing delicious dishes, swimming, running, and play everywhere until we get tired. What are your future plans? If you get this job, my future plans are to continue studying and saving money to buy a big house in the countryside, plant fruit trees and vegetables too. Yeah? Bueno. Entonces, cada una de estas preguntas, mire, usted la va a hacer de esta manera, en forma de entrevista. Usted, sí, el entrevistador es el que hace las preguntas. Aquí no hay entrevistador, una persona, sino tú eres el que vas a responder estas preguntas, ¿sí? Vas a seleccionar únicamente 3 de estas que están aquí, o sea, en inglés, y me va a dar respuesta. Yo utilicé Canva. Usted puede utilizar cualquier otra herramienta ofimática, PowerPoint, puede utilizar emails, puede utilizar Word incluso, o Canva, o otras plataformas gratuitas en las cuales usted puede elaborar su entrevista virtual. ¿Sí? Entonces voy a traducir qué es lo que dice aquí. Dice, tell us about yourself. Mi nombre es Ruth Graciela. Yo soy profesora de inglés y francés. Soy especialista en talento humano, en manejo del talento humano y también en pedagogía y docencia. Dice, ¿qué es lo que te motiva? Me motiva a enseñar idiomas, lo hago con amor y paciencia y me gusta ser un mejor ser humano con todas las personas. ¿Cuáles son tus hobbies o tus pasatiempos? Mi hobby es caminar en los pueblos con mi familia, compartir los deliciosos platos, nadar, correr y jugar por todas partes hasta cansarnos. Dice, what are your future plans if you get this job? ¿Cuáles son tus planes futuros si obtienes este trabajo? Mis planes futuros es continuar estudiando, ahorrar dinero para comprar una casa grande, pues más que todo en la sección rural o en un pueblo, plantar árboles frutales y vegetales también. Esto es mi plan. ¿Sí? Porque, ¿qué dice aquí? Dice, realice una presentación de una entrevista de trabajo postulándose a un empleo. Entonces, cuando a usted le hacen esta pregunta, ¿sí? Esta es más que todo la que van a saber qué tipo de persona es, por qué quiere trabajar en esa empresa.
Incluso usted puede decir, me gusta trabajar en esa empresa porque quiero adquirir más conocimientos. I like to work in this study in order to increase my announcements, ¿sí? O mejorar mis conocimientos, improve my knowledge, ¿sí? Entonces, mire, estas son las preguntas que por lo general a uno le hacen dentro de una entrevista de trabajo. ¿Sí? Que se presente, cuáles son los gustos, qué es lo que lo motiva y cuál es su plan futuro. Bueno, entonces esta entrevista es para usted. Estas preguntas son las que se hace usted mismo para poder dar respuesta. La tercera, ¿sí? Me dice aquí, de la entrevista virtual, la siguiente me dice una crónica. Seleccione un personaje icónico y dé a conocer información importante de él o de ella en su carrera profesional. Permítanme, voy a dejar de compartir esta parte para compartirles una crónica. Permítanme un momento. Permítanme un momento aquí. Permítame. Mm, disculpen un momentico. Se me perdió la crónica. Permítanme un momento, por favor. Bueno, entonces, la plantilla que usted va a utilizar es cualquier, no hay ninguna que me diga. Mm, Permítame aquí. Bueno, voy a compartir la guía. Bueno, ahí me dice que seleccione a un personaje icónico. En este momento, pues yo elegí a Adele, hablo acerca de ella, investigo acerca de ella, mire, y es corto la crónica, ¿sí? Investigo acerca de ella, doy lo más importante de ella, ¿sí? En este caso, dónde nació, cuál fue su primera canción o fue su primer Grammy, etcétera, y cuáles fueron las canciones más emblemáticas de ella, e incluso coloco un enlace de la canción más icónica de Adele. Sí, esto es lo que usted va a hacer. O sea, usted puede seleccionar a cualquier personaje, puede ser un futbolista, puede ser a una actriz, puede ser a un personaje de alguna película, ¿sí? O a un personaje de un libro famoso, ¿sí? Y del cual usted me dé a conocer lo más importante. Eso es la crónica. Entonces, la crónica es esto, usted investiga acerca de ese personaje y va a hablar acerca de él o de ella. Mire, es corto. Usted no tiene que hacer cosas largas, sino cosas cortas. Esta parte de lo que está aquí, ¿sí? Esta partecita, ¿sí? Se lo voy a compartir para que usted lo tenga dentro de la guía
dentro de su guía de aprendizaje y tenga este ejemplo para que usted, si quiere, puede tomar apartes de ella o de la guía y, y basarse, ¿sí? Con esto y hacer un trabajo. Recuerde que por lo general yo en la parte de inglés, yo siempre les doy un ejemplo para que usted lo tenga y con base a ese ejemplo usted pueda desarrollar mejor su guía de aprendizaje. El tema gramatical que aquí se, se ve reflejado está aquí en el pasado simple. Está el pasado con el verbo to be, el pasado con los verbos regulares e irregulares. Mire que el pasado con el verbo to be, aquí está en presente, ¿cómo cambia el to be al pasado? En presente es am, is y are. El am y el is para el pasado pasa was. El are pasa were, ¿sí? En la forma afirmativa con el verbo to be, ¿sí? Entonces dice, yo estuve en casa, I was in class. Entonces, miren, es I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were, you were, lo que dice aquí, ¿sí? I, he, she, it es was, you, we, they were, ¿ya? Entonces, dice, yo estuve en clase, I was in class, she was in the hotel, they were in the restaurant. Entonces, usted era una excelente trabajadora. Usted, you, era, were, una excelente trabajadora, an excellent worker. En la forma negativa, mire, como está el verbo to be, él no necesita auxiliares. Él solito se niega. Entonces, después del was y del were, coloca el not y diría, para he, she, it es was, you, we and they es were. Diría was not o were not. Recuerde que aquí con el was también trabaja el I'm. ¿Yes? Entonces sería was not, que es lo mismo que wasn't, were not, lo mismo que weren't. Entonces diría I was not es lo mismo que I wasn't. Puede ser en su forma básica o en su forma contracta. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. Y they were not, they weren't. Ejemplo, I was in Cali yesterday. I was not in Cali yesterday. I wasn't in Cali yesterday. You were in the park. Diga que no estuvo en el parque. You were not in the park or you weren't in the park. Recuerde que yo lo puedo hacer en su forma básica o en su forma contracta. ¿Cuál es la que más se utiliza? Las dos. Porque mire que en el inglés usted puede utilizar las dos formas y las dos maneras de negar están bien. En su forma interrogativa, el was y el were pasa primero y luego el sujeto y por último el signo de interrogación. Dice, estuve yo en la oficina el pasado domingo. Was I in the office last Sunday? Yes, you were. Cuando hay una pregunta con was I, la respuesta siempre será con you. Y el you trabaja con were. Porque es lo mismo que en español. Yo le digo, yo le pregunto a usted, ¿estuve yo contigo ayer? Usted me va a decir, no, tú no estuviste o usted no estuvo. Al decirme tú o usted, trabaja con you. Recuerde que el you en inglés traduce tú, traduce usted o también ustedes o vosotros. Ahora, cuando yo le pregunto a usted, ¿estuvieron ustedes ayer en clase? Entonces usted me dice, no, no nosotros, o no, yo no estuve. Entonces, decir, no, I wasn't, ¿sí? Entonces, si le hago a todo el grupo, todos me responderían en plural y diría con we. Sí, sí, nosotros estuvimos o no, nosotros estuvimos. Pero si yo le pregunto a un solo de ustedes, yo le digo, ¿usted estuvo ayer en clase? Usted me dice, sí, yo estuve. Al decir yo estuve es I. Y si le pregunto a todo el grupo, ¿estuvieron ustedes en clase? Were you? Were you in class yesterday? Usted dice, sí, nosotros. Yes, we were in class. ¿Sí? Mire cómo cambia de sujeto. Al cambiar de sujeto
¿sí? Tengo que utilizar el verbo correspondiente en el pasado. Todo esto es con el to be. Posteriormente hay el pasado simple con otros verbos y están dentro de los verbos regulares, los que trabajan con ed para todos los verbos. Mire que aquí en esta guía hay unas reglas. Me dice que todos los verbos agregan ed, pero hay verbos que terminan en y, esa y cambia y latina y agrega ed, excepto play. ¿Por qué razón? Mire, study, mire, anterior a la Y hay una consonante, apply, anterior a la Y hay una consonante. Entonces, cuando anterior a la Y hay una consonante, esa Y se debe cambiar a I latina y agregar ed. En cambio, play, si anterior a la Y hay una vocal, la Y permanece y solo agrega D. Mire, play, play. Aquí esta regla, la 4 y la 5 son la misma, sino que la dividí porque aquí me dice que hay verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, ya sean monosílabos, una sola sílaba o dos sílabas. Permit, mire, terminan en consonante, vocal, consonante. Estos verbos que cuando anterior a la consonante tienen una vocal, una sola vocal, duplican la consonante final y agregan ed. Mire, van, vanet. Terminan en una sola vocal y en una sola consonante, duplica la consonante final y agrega ed. Sucede lo mismo con los verbos que tienen dos sílabas. Mire, consonante M y T terminan en vocal, una sola consonante, duplican la T, que es la consonante, y agrega ed. O sea, estas son las reglas. Y los verbos que terminan en E, para los regulares, solo agregan D. ¿Cuáles son los regulares? Lie, dance, love y otros verbos. En su forma afirmativa, aquel tocó el violín ayer en la noche. Aquel, yo puedo decir it. El verbo tocar es play. Si estoy en el pasado, agrega ed. The violin last night. ¿Sí? Ayer en la noche. Study. Mire, ella estudió en la universidad. She. El verbo es estudiar. Termina en Y. La Y cambia y latina, o sea, la I de punto, y agrega ed. She studied in the university. ¿Sí? Bueno, me dice que aquí para todos los sujetos coloco el verbo y el verbo en el pasado coloco ed. En su forma negativa tengo que utilizar los auxiliares y en este caso es el auxiliar did, ¿sí? Y did más not es lo mismo que didn't. Cuando yo utilizo el auxiliar did, el verbo regresa a su forma simple, ¿sí? Mire aquí, lo voy a colocar entre paréntesis. Mire, este es el verbo play. Me dice, este verbo haga una oración en pasado. Entonces yo digo, Juan jugó tenis en el parque. Juan played tennis in the park. Niegue, diga que Juan no jugó tenis en el parque. Entonces, en la negativa, como ya utilizo el auxiliar, el verbo, que es este que está entre paréntesis, que es el verbo básico o el verbo base, regresa a su forma simple. ¿Y cuál es la forma simple de play? Sin la ed. Entonces, Juan didn't play tennis in the park. Mire, la ed ya la tiene el auxiliar, entonces ya no hay que colocarla cuando hablo en forma negativa. Lo mismo sucede cuando hablo con la interrogativa, porque el auxiliar me sirve para todos los sujetos. Y doy la oración en español, en inglés en forma afirmativa. Yo digo, ella copió en su cuaderno ayer en la mañana. Haga la oración en inglés. She copied in her English book yesterday morning. Haga una pregunta. Para hacer una pregunta, coloco el did de primero y digo, did she copy? Como el auxiliar ya tiene la D o la ED, el verbo, mire que es aquí copiar, regresa a su forma simple. Mire, porque en el pasado la Y cambia en latina y agrega ed. Entonces, did she copy in her English book yesterday morning? Yes, she did. O no, she didn't. Cuando, mire, esto es como un jueguito. Cuando no hay auxiliar, debo aplicar la regla. ¿Cuál es? La agregación de la ed.
Yes, she copied in her English book. Hay auxiliar, que es el did. El auxiliar me indica de que el verbo, ¿verdad? De que el verbo ya, ya está en el pasado. Y dice, no, she didn't copy in her English book yesterday morning. En los irregulares sucede lo mismo, pero aquí en los irregulares los verbos ya no agregan ed, sino que cambian totalmente, como por ejemplo, mire, brick, brow, bill, built, catch, cow, come, came. Hay verbos que cambian de vocal, hay verbos que cambian de consonante, hay verbos que siguen igual, mire, como el could, que sigue en el presente, lo mismo que en el pasado. Entonces, aquí. Entonces, esta parte de aquí, ¿sí? Mire, me dice que could es un verbo que trabaja tanto en el presente como para el pasado igual. Entonces, ahí serían los verbos, ¿sí? En el pasado con la forma irregular. Entonces, por ejemplo, Claudia fue a Bogotá el domingo pasado. Mire que aquí está el verbo ir, en el pasado es fue, y hay una expresión de tiempo que es el domingo pasado. El verbo fue en el presente es go, ¿sí? Pero la oración en el pasado, el del go es went, y sería Claudia went to Bogotá la Sunday o Sunday. Sunday es en inglés británico, Sunday en inglés americano. Recuerde que la pronunciación en el inglés británico cambia un poquito. El presente es speak, el pasado es spoke. Entonces, they spoke English in the class. Ellos hablaron inglés en la clase. Si digo, ellos hablan inglés, they speak. El pasado es spoke. En la forma negativa, lo mismo que con los verbos regulares, utiliza el did not, que es lo mismo que didn't. Claudia went to Bogotá on Sunday. El pasado es went, del verbo go. Me dice forma negativa, utilizo el auxiliar más la negación. Claudia didn't, entonces verbo regresa a su forma simple. ¿Cuál es la forma simple de went? Go. Entonces, Claudia didn't go to Bogotá on Sunday. ¿Cómo lo traduzco? En el pasado. ¿Por qué razón? Porque hay el auxiliar en el pasado. Este auxiliar me dice que este verbo ya está en pasado. Entonces, ¿qué dice ahí? Claudia no fue a Bogotá, ¿sí? El sábado pasado o el pasado sábado. El verbo speak, pasado es spoke. They spoke English in the class. Me dice, niéguela. They didn't speak English in the class. Recuerde que cuando hay el auxiliar, verbo regresa a su forma simple. ¿Cuál es la forma simple? De spoke, speak. Por esta razón, usted tiene que aprenderse los verbos en presente y en pasado. Pasado, presente. ¿Por qué razón? Porque cuando vaya a trabajar en este tipo de oraciones, usted sepa cómo trabajan los verbos. Porque si usted no sabe que el verbo coach está en pasado, usted incluso lo puede traducir al presente. ¿Sí? ¿Y cuál es el presente de code? Catch. ¿Cuál es el pasado de buy? Bought. ¿Cuál es el presente de bought? Buy. ¿Sí? Por eso usted tiene que saberse presente, pasado. Incluso después cuando ya estén en otro nivel de inglés, tienen que aprenderse las tres columnas, presente, pasado y participio. Por ejemplo, begin, began, begun, speak, spoke, spoken, write, wrote, written, eat, ate, eaten. ¿Sí? Entonces, usted se aprende de esa manera los verbos y entonces ya va a saber en qué tiempo verbal está la oración. Y de esa manera ya va a poder trabajar en las diferentes maneras. ¿Esto cómo se estudia? Escribiendo. Inglés es como matemáticas. Escribiendo. ¿Sí? Si usted escribe hasta en el momento de que esté haciendo la evaluación o dando una conferencia o explicando un tema en el tablero, usted hasta se acuerda de la hojita en que escribió todo eso. Y así es en todo, muchachos. Cuando usted vaya a hacer una exposición y tenga nervios, escriba. Porque recuerde que cuando uno tiene nervios y se aprende como se olvida de una cosa, se olvidó todo.
En cambio, cuando usted se aprende escribiendo, mire, nuestra mente es tan fotográfica que todo se aprende por los ojos, por el color, la figura, las formas, el olor. ¿Sí? Entonces, cuando usted se aprende de esa manera escribiendo, y así usted esté con grandes nervios allá adelante, su mente se refresca y se acuerda de todo. ¿Por qué razón? Porque usted aprendió escribiendo. Y al escribir, su mente le trae a flote hasta el color de la hoja, la tinta con que lo escribió, el momento que lo escribió, si estaba escuchando música y le agradó un tema musical, hasta de eso recuerda. Inglés se aprende como matemáticas. Matemáticas se aprende escribiendo las tablas, haciendo multiplicaciones, divisiones, suma y resta. Asimismo es inglés. Y asimismo es todo idioma. ¿Sí? Usted dice es que el oro viejo no aprende a hablar, es mentira. Es mentira. ¿Por qué razón? Porque mire aquí, ¿sí? Si usted aprende escribiendo, así usted, así usted eh, puede dar a conocer cualquier tema, ¿sí? Cualquier tema, y como ya lo escribió, usted se va a recordar de todo lo que ha hecho anteriormente. Entonces, recuerde inglés, se aprende escribiendo. Y aquí está, mire, usted haga oraciones, haga en su forma afirmativa, negativa, interrogativa. Revise esta guía antes de hacer la evaluación. Incluso, como ya en la guía está la evaluación, muchachos, ¿sí? Ya está la evaluación en la guía, en una parte ya está desarrollada, solo es cuestión de revisarla, de mirar la guía y de mirar lo que yo le acabé de decir. Y cuando usted ya esté desarrollando su evaluación, que va a tener 3 intentos, entonces ya voy a poder revisarla de la forma. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, mire, Esteban, mire que usted dice que ya estaba desarrollando la partecita de la guía 2. Entonces, ya sabe, ya con este ejemplo ya le queda como más claro que la entrevista es con base a preguntas que a usted mismo va a responder. Puede utilizar cualquier herramienta ofimática para desarrollarla. Y la crónica, escogen un personaje importante o un personaje famoso y con base a él hablan, escriben en inglés, pero corto. Si usted, vuelvo a recalcar esto, si usted no conoce muy bien muchas palabras del inglés, no traduzca todo por el inglés traductor, por Google Traductor. ¿Por qué razón? El Google Traductor le va a traducir palabra por palabra. Sí, es bueno para tener una idea de cómo hacer un ensayo o algo o algún escrito en inglés, pero no es aconsejable porque allí hay palabras mal escritas, hay palabras que están situadas en el orden que no deben, entonces revise antes de entregar. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas, No, señora, todo quedó claro. ¿no? Bueno, entonces esta parte de la guía, mire, incluso esta guía que les presenté del pasado simple, es como la recopilación de lo que está allí en Sayuna. ¿Sí? En Sayuna está todos esos links. Entonces, con base a todo eso, recopilé y le hice la guía para que usted la pueda revisar, revise antes de hacer la evaluación para que le vaya muy bien. Muchachos, no se dejen alcanzar por las evidencias. Mire que de aquí sigue otra guía de inglés y siguen más evidencias de inglés. Entonces, pienso que ya hasta el día de mañana ya tienen montadas ustedes las evidencias en la plataforma para que puedan ir desarrollando hasta el 15 de mayo estas evidencias, que es el cuestionario, la entrevista virtual y la crónica. ¿Ok? Si tienen dudas con respecto a las evidencias anteriores, no olviden contactarme. Si le es difícil, contáctenme. ¿Sí? Si le da pena en este momento preguntar, pregúnteme en el chat personal y yo con mucho gusto le colaboraré para que usted pueda aprender y además de aprender, pueda salir muy bien con el aprendizaje del inglés y también con el programa de formación. ¿Ok?
¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, entonces si no hay preguntas, damos por finalizada nuestra sesión de clase. Espero que se encuentren muy bien. Que tengan una feliz noche.